Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 29 de junio, en donde comenzamos nosotros la semana con un feriado, así que por eso estamos haciendo este video día martes, ya con un poquito de recorrido en este final del mes de junio y final de semestre también, así que seguramente los próximos días, la próxima semana estaremos haciendo varios balances de lo que fue el trimestre y el semestre en los mercados. Pero teniendo en consideración lo que pasó la última semana, el petróleo está volviendo a niveles previos a la guerra, ya en torno a los $70 el barril, y están disminuyendo también los temores inflacionarios. Pero creo que lo más importante en ese sentido, como lo mencionamos la semana pasada, era escuchar qué es lo que diría cada uno de los diferentes presidentes de la Reserva Federal. Recordemos que hay varias Fed dentro de la Fed, varios presidentes que son los que votan al interior de la Reserva Federal de Estados Unidos, y un par de ellos la semana pasada se mostraron un poquito más cautelosos en que todavía teníamos una tasa de interés restrictiva, así que por ese motivo la Fed está ganando algo de margen de maniobra, también con los datos que conocimos la última semana, como es el PCE. Este indicador de precios que mira la Fed y que salió en línea con lo esperado. Así que todo por el lado de la inflación y lo que es también el precio del petróleo, ya un poquito más tranquilo, a pesar de que todavía siguen existiendo expectativas de que podríamos ver alzas de tasas en los meses que quedan de este año. Pero se calma un poco esa situación. Y lo otro que está muy presente y siempre con varios titulares al respecto es que la inteligencia artificial sigue liderando a Wall Street, sigue ese buen desempeño, pero ha aumentado la volatilidad del sector, y esto precisamente porque se está rumoreando el hecho de que OpenAI no se abre a bolsa como se tenía contemplado. Así que ahí hay todas las semanas noticias buenas, noticias malas. En general son más buenas las de la inteligencia artificial, pero que están dándole mucha volatilidad al mercado de los últimos días. Así que de todo esto estaremos hablando, y por supuesto las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción, y como siempre decimos, te podemos ayudar con todo lo que tiene que ver con el dinero, tus finanzas personales y también tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos caídas en el S&P 500 de un 2,2%, se empieza a alejar un poquito de los máximos. El Nasdaq también cae de manera importante, un 4,4%. El IPSA sigue esa misma trayectoria, esa misma tendencia, y cae un poquito menos, un 1,2%. La volatilidad aumenta en el margen, un 3,1%. El Bitcoin cae en la misma magnitud que el Nasdaq, un 4,4%. El dólar index sigue recuperándose, sigue subiendo lentamente, sube un 0,5%. El dólar peso sube un 2,1%, y las materias primas se ven bastante perjudicadas en la última semana, con una caída importante nuevamente del petróleo WTI, un menos 8,7%. El oro cae un 3,5% y el cobre cae un 3,8%. El tablero está bastante colorido, y esto ha sido una tendencia, ha sido la tónica en las últimas semanas, ya que tenemos al mercado bastante revuelto y con perspectivas muy variadas. ¿Qué es lo que da cuenta este tablero colorido? En que nuevamente los sectores que mandan son los tecnológicos. Y acá vemos a las grandes tecnológicas cayendo, y eso arrastra al S&P 500 y arrastra al Nasdaq 100. Acá tenemos caídas en los semiconductores de manera importante. Tenemos Qualcomm cayendo un 16, Nvidia cayendo cerca de un 9, todas las tecnológicas grandes cayendo de manera importante, y todos los sectores más tradicionales, como se dice la vieja economía, está bastante más positiva, y a pesar de eso no logra compensar la caída de las tecnológicas. Así que ahí es donde uno le llama la atención lo que está ocurriendo en los mercados, porque está muy dependiente de pocas acciones los principales índices bursátiles, llámese Nasdaq 100 y también S&P 500. Así que acá podemos ver precisamente materializada esa diferencia entre los diferentes sectores y lo que hacen, lo que logran unas pocas acciones que pesan mucho en los índices. Y todo esto en relación a lo que ha pasado con la inteligencia artificial. La última tendencia ha sido el emitir nuevas acciones, en el caso de Google, y también emitir bonos, cosa que las grandes tecnológicas no lo hacían, o no lo hacían de manera tan masiva, tan intensiva. Y eso quiere decir, y ese es el principal riesgo que muchos ven, en que todas estas empresas que les ha ido tan bien, que han generado tanto flujo, que han ganado tanta plata,
las grandes tecnológicas, estén ahora invirtiendo mucho en inteligencia artificial y esto no genere los retornos esperados y eso termine castigando a estas grandes tecnológicas. Así que eso es algo que es importante y ya comentaremos más adelante cuál es el impacto de esa situación. Pasando a lo que es la actualidad económica, lo que vimos la semana pasada fue una caída importante del petróleo WTI a los $70 prácticamente, así que ya estamos en niveles bastante parecidos a lo que fue la previa a la guerra entre Irán y Estados Unidos. Así que ya estamos en niveles más normales y eso va a empezar a pegar de manera positiva la inflación en todo el mundo. Así como impactó de manera muy negativa este aumento en los precios de los combustibles a nivel global, ahora va a empezar a revertirse esa situación. Así que esperemos que en los próximos días en Estados Unidos se ajustan muy rápido los precios de los combustibles, así que muy probablemente en la inflación del mes de junio vamos a ver incluso probablemente una inflación negativa y también es muy probable que en Chile en las próximas semanas se siga bajando los precios de las bencinas y volvamos a niveles más parecidos a los que teníamos antes de todo este conflicto. En cuanto a noticias económicas, lo más importante la semana pasada fue el PIB final de Estados Unidos que queda en 2,1%, vuelve a sorprender al alza, un crecimiento bastante sólido para una economía enorme como es la de Estados Unidos. Así que esas tasas de crecimiento en torno al 2% son muy favorables para un país como Estados Unidos que es tan grande. Y también tuvimos el Core PCA, como decía anteriormente, este índice de precios que ve la Fed, que quedó en línea con lo esperado. Y lo que llama la atención también es que los datos de empleo siguen arrojando buenas lecturas. En este caso, las peticiones semanales de desempleo volvieron a caer a 215.000 empleos. Así que también por ese lado, el empleo ha estado bastante favorable en el último tiempo en Estados Unidos y vamos a tener que monitorear también esta semana en donde tendremos nuevos datos. Y con todo esto vemos que cambia un poquito la perspectiva de cara al futuro. Tenemos que la mantención pasó de un 63,7 a un 70%. Aumentó la probabilidad de mantención para la reunión del mes de julio. Estamos a un mes de esa reunión, así que ese es el gran cambio y eso también se materializa en la reunión de septiembre, que la mantención aumentó de un 26 a un 37%. Todavía existe una alta probabilidad de que se den aumentos uno o dos ocasiones. Todo eso suma en torno a un 63% claramente, pero eso baja respecto a más del 70% la semana pasada. Así que acá vemos una moderación y eso va en línea con estos discursos que dieron los miembros de la Fed y también con el Core PCA. Y todo esto nos lleva a que la tasa del bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos se vaya alejando de ese nivel crítico del 4,6 que hemos dicho en ocasiones anteriores. Ya estamos bajo 4,4, así que esperemos que se siga moderando porque esto es una buena noticia donde se materializa precisamente la expectativa hacia el futuro de lo que serán las tasas de interés en Estados Unidos. Y precisamente la próxima semana tendremos un nuevo webinar con Tomás Casanera, estaremos hablando de acciones, pero no acciones chilenas, tanto vamos a hablar un poquito como siempre, pero nos vamos a enfocar más en el mercado internacional y todo lo que ha pasado con la revolución de la IA y hablar un poquito del mercado en general. Lo bueno que estamos cerrando el semestre, así que precisamente haremos ahí un barrido de lo que ha sido este final de semestre, final de trimestre, para hacer un balance y comentar qué es lo que ha pasado en los mercados a nivel global. Y pasamos a revisar el comportamiento de las bolsas la última semana. Se moderan los retornos de algunos activos. Ya vemos que los commodities se debilitan, evidentemente, de tasas de retorno en algún minuto del 30%. Ya estamos bajo el 20% y eso influenciado por la caída del precio del petróleo. Tenemos que las small caps son las que lideran ahora y de todas formas tenemos buenos retornos en acciones norteamericanas como el Nasdaq 100 que sube un 15% y también el S&P 500 que sube un 7,5%. Por el lado negativo, el oro cayendo un 5,7% y el Bitcoin cayendo un 31,4%. Y lo que les comentaba hace un ratito atrás, que pasa en toda esta revolución de la IA y todo el castigo que estamos viendo en las grandes tecnológicas, se han hecho varios análisis de lo que ha pasado este año entre las magníficas 7, que son estas grandes tecnológicas norteamericanas, que este año prácticamente no tienen retorno positivo, están en negativo, positivo, en torno al cero. Cuando el Nasdaq sube cerca de un 15 y el S&P 500 cerca de un 8. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo es que evidentemente algunas pocas acciones tecnológicas del sector semiconductores ha volado. Y eso es lo que este año ha impactado de manera tan positiva al mercado norteamericano.
las acciones de semiconductores en particular. ¿Y qué es lo que ha pasado también con estas grandes tecnológicas? Es que han invertido grandes cantidades en IA y eso las está castigando porque no sabemos cuál va a ser el retorno de estas inversiones. Así que ahí tenemos caídas importantes. De hecho, Nvidia viene ya hace un rato algo flojita, no capturando todo lo que ha sido el impulso de los semiconductores, porque ya es una empresa que ha ido validando los resultados y ha tenido un muy buen desempeño previo. Pero acciones como Microsoft cayendo un 21%, Amazon un 16%, Apple un 11%, Google un 10%, son caídas este año de estas grandes tecnológicas que dan cuenta de este riesgo que existe y también la incertidumbre de que estas inversiones que se hagan presenten o den cuenta de los resultados que históricamente estas empresas han entregado. Y acá podemos ver cómo las Magníficas 7 este año llevan un retorno negativo, un menos 7,5 al cierre de la semana pasada, y los semiconductores, que ahí tenemos un ETF que resume este sector, sube un 107%. Así que ahí está la clave del mercado norteamericano, que ha sido un año muy positivo para los semiconductores y eso le ha pegado de manera favorable a las acciones tecnológicas en su conjunto en Estados Unidos, en Nasdaq 100 y también al S&P 500. Y también podemos ver el retorno comparativo o el retorno relativo entre lo que son las Magníficas 7 y el Nasdaq 100. Y estamos viendo precisamente que estamos en niveles mínimos del 2024 en esta relación. Entonces, ¿qué es lo que da cuenta de esto? Es que el conjunto de acciones tecnológicas ha subido más que las Magníficas 7, que hasta el año pasado por lo menos lo que arrastraba al sector tecnológico eran las Magníficas 7 y eso se ha ido revirtiendo o se ha ido equilibrando en definitiva. Que hay otras compañías que han tenido buenos resultados también, han subido mucho y por lo tanto ha equilibrado la cancha de cierta manera con el gran desempeño que había tenido previamente las Magníficas 7. Y mirando ya el desempeño de los mercados, acá tenemos al Nasdaq 100 que está en 30.000 puntos y fracción, ya un poquito alejado de los máximos históricos que están en 30.800, así que ahí empezamos a ver una cierta lateralización o una cierta pausa, que es lo mismo que está pasando en el S&P 500, que está en 7.500 puntos y fracción, mientras los máximos están en 7.600 y fracción. Así que en ambos casos estamos en una cierta calma, una estabilidad, lateralización en los últimos días después de haber alcanzado estos máximos. Y lo que no para de caer es el ETF de China, que veíamos que aguantaba esta directriz alcista, esta línea roja que veníamos mostrando hace ya varias semanas, se rompe y ahora el siguiente nivel son precisamente los 50 puntos, que es ahí donde hay un soporte importante el año 2019-2020 y ahora ese sería el nivel a mirar, observar si es que repunta, si es que se afirma el ETF de China en estos momentos. Por otro lado, tenemos que el ETF de los mercados emergentes también se alejó un poquito de los máximos. La semana pasada estábamos precisamente en torno a los 70 puntos, estamos en 67, así que es la misma tónica, la misma situación que vemos tanto en los índices norteamericanos como en el resto del mundo. Lo mismo pasa con Europa, que también estamos cerquita de máximos, pero en una fase más bien de lateralización. Y todo esto se resume en el ACWI, en el All Country World Index, que también muestra el mismo desempeño, en 155, 156 puntos respecto a los 160, que son los máximos históricos recientes que vimos hace algunas semanas atrás. Y por otro lado tenemos que el oro empieza a romper los soportes que habíamos mencionado anteriormente. Estamos viviendo ya una corrección mucho más profunda, así que veremos hasta dónde llega esta corrección del oro, que se manifiesta también en la plata con una caída importante en las últimas semanas y también rompiendo los mínimos anteriores. Así que por acá vemos una clara tendencia a la baja y una moderación respecto a la euforia que se vivió hace algún tiempo atrás en estos metales preciosos. Y el Bitcoin la semana pasada hizo nuevos mínimos y se quedó ahí en torno a $59.000 y teniendo en cuenta los mínimos anteriores es probable que siga cayendo porque no hay pisos evidentes, no hay pisos claros hasta niveles bastante más bajos, que son esos niveles en torno a $55.000, $50.000 que en algún minuto mencionamos como posibles niveles a ir a alcanzar. Y teniendo todo esto en cuenta a nivel global, en donde vemos claramente una cierta estabilización, una mayor tranquilidad o lateralización en los mercados, pasamos a Chile, en que no tenemos grandes novedades, solamente siempre repasar lo que es la aprobación presidencial, que se ha mantenido en la última semana en torno a 41%. Sigue esta aprobación más moderada de lo que fue el inicio de
este gobierno. Así que eso no ha cambiado mucho y lo que se pasa a revisar semana tras semana son diferentes encuestas y en esta oportunidad la evaluación del equipo de gobierno, en donde Claudio Alvarado es el que tiene la mayor aprobación, Iván Poduje la segunda y José García Ruminot la tercera. Son los pocos que están sobre 50% y lo que llama la atención y creo que es destacable es que la mayor desaprobación es al ministro Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Y eso yo creo que en el contexto actual, en que el desafío con la economía es muy importante, no es una muy buena noticia, porque evidentemente no hay mucho cariño, afecto al ministro de Hacienda. Así que esperemos que eso vaya mejorando porque evidentemente necesitamos que se hagan reformas y que Chile en su conjunto esté de acuerdo en que hay que mejorar en el ámbito económico. Así que eso yo creo que es muy importante hoy en día y hay que mirarlo con atención. Pasando al comportamiento del dólar, vemos que el dólar index no ha parado de subir lentamente, sigue recuperando terreno. Los 100 puntos, 100.5 era el techo importante hace algunas semanas atrás, ya lo superó, así que veremos hasta dónde llega esta recuperación del dólar a nivel global. Todo esto muy en línea con el aumento de expectativas de tasa, de mayores tasas en Estados Unidos. Así que va a ser muy importante cómo reaccione el mercado a las nuevas cifras económicas que se vayan conociendo y por ende también qué es lo que pase en esa interpretación, en esa incorporación de nueva información, qué es lo que pase con el dólar a nivel global. Y en el caso de Chile tenemos que esta zona de congestión sigue existiendo, se sigue estrechando este espacio de precios entre los 900 y los 920 pesos aproximadamente para el dólar en Chile. Así que veremos si es que termina rompiendo por algún lugar. Hasta ahora no ha podido capturar la caída del precio del petróleo, el dólar, porque también ha caído un poquito el cobre, pero principalmente porque las expectativas de tasas son muy favorables para el dólar a nivel global. Así que eso es lo que ha empujado en lo más reciente al tipo de cambio en Chile. Y en ese sentido miramos siempre el comportamiento del cobre y acá podemos ver cómo la semana pasada tuvimos una corrección importante hasta los $6 la libra, pero lo bueno es que rebotan esos niveles y hoy día al parecer esta nueva normalidad del cobre se sitúa precisamente sobre los $6 la libra. Así que eso es una buena noticia, lo hemos dicho en varias ocasiones y en general los equipos de research a nivel global son muy optimistas con las materias primas y con todo lo que está pasando hoy día con la electrificación, pero también muy importante con la inteligencia artificial, que esa ha sido una de las grandes novedades para los commodities y en particular para el cobre, que debería ser muy demandado en este nuevo contexto. Así que por eso es que se ha mantenido tan firme sobre los $6 la libra. Y pasando al comportamiento de la bolsa chilena, no tuvimos grandes cambios la semana pasada, seguimos en esta lateralización a la espera de nuevas noticias. Viene ya temporada de resultados en Estados Unidos y luego comienza la temporada de resultados en Chile. También las cifras económicas que vienen son importantes, así que eso va a ser factores relevantes de cara al futuro para ver cómo impacta en la bolsa chilena. También todo lo que está relacionado a la reforma económica que estamos viviendo. Y en el caso del ETF de Chile, probablemente ahí vemos una situación mucho más definida desde el punto de vista técnico, en donde se está dando esta estrechez, este triángulo que es de indecisión y que vamos a ver por dónde termina rompiendo. Esperemos que sea por arriba y esto lo que manifiesta precisamente es la mezcla, como hemos dicho, entre el IPSA y el peso chileno. Así que acá hay dos factores que podrían verse beneficiados si es que esto comienza a repuntar. Y por otro lado, la bolsa de Brasil está al parecer ya encontrando un cierto piso, ha caído bastante las últimas semanas y recordemos que las elecciones en Brasil este año van a ser muy importantes y van a tener impacto en el ETF de Brasil, en la bolsa de Brasil en su conjunto. Así que también acá muy importante lo que pueda esto repercutir en los otros mercados, en las otras bolsas de la región. Y mirando el comportamiento de los multifondos, tuvimos una semana muy buena, específicamente el multifondo A subió un 2,3%, el multifondo C un 1,3% y el multifondo E casi un 0,9%. Así que todos los multifondos se recuperan en junio y estamos ya próximos a cerrar el mes con rentabilidades positivas. Y en el año el multifondo A destaca con un retorno superior al 11%. Así que muy buen desempeño en línea con lo que ha sido el comportamiento de la bolsa a nivel global, que ha sido bastante favorable hasta ahora, y también con un dólar que se ha mantenido relativamente estable. Partimos el año en 900 pesos y estamos un poquito más arriba que eso, así que eso también le pega a los fondos más riesgosos que están más invertidos en el extranjero. Y con todo esto sobre la mesa, con toda esta nueva información, con todas estas noticias que vamos conociendo semana a semana, ¿qué podemos esperar?
Bueno, semana importante para mirar los datos de empleo en Estados Unidos. Tenemos la independencia de Estados Unidos el próximo sábado, 4 de julio, así que el día viernes 3, que debería ser el día en donde se entregan los datos de empleo en Estados Unidos, entiendo, debería ser feriado en Estados Unidos en la previa del Día de la Independencia, así que por ese motivo es que el jueves se van a dar a conocer los datos de empleo. Y ahí tenemos el Non-Farm Payrolls, que es el dato de empleo no agrícola, que se espera cree 110.000 empleos en el mes de junio, lo cual sigue siendo una muy buena cifra. También tendremos ICM manufacturero y lo más importante es que esta semana también habla el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Va a hablar en un contexto algo así como conversatorio, el Banco Central Europeo. Puede que no diga mucho, pero igual vamos a estar atentos a lo que empieza a decir Kevin Warsh, que además fue bastante escueto en su primera aparición liderando la Reserva Federal. Así que seguramente, a pesar de que pueda ser una conversación sin gran importancia, se va a estar atento a lo que mencione ahí el nuevo presidente de la Fed. En Chile tenemos cifras económicas, de hecho alcanzamos a revisar varias cifras que se conocieron esta mañana y todas muy malas en Chile. Producción manufacturera menos 7,2%, producción de cobre menos 12,9%. El cobre está a muy buen precio, pero estamos produciendo poco y eso nos pega al crecimiento. La tasa de desempleo aumentó del 9,1% al 9,4%, también el empleo sigue muy malo. Así que evidentemente que se hace imprescindible una reforma económica para impulsar el crecimiento, impulsar la inversión y que empecemos a despegar. Veremos si es que eso trae lo que queremos en definitiva. Yo esperaría que sí, pero evidentemente estamos partiendo el año muy mal. Y si bien la expectativa del IMACEC que se conocerá mañana es de un crecimiento moderado, yo creo, y me atrevería a decir que va a salir un IMACEC negativo nuevamente en el mes de mayo. Así que estamos en una situación bastante compleja y si es así, no sería muy raro ahora, teniendo el dato de abril y el de mayo, en que podamos eventualmente tener una recesión, que técnicamente son 2 trimestres en terreno negativo. Yo creo que eso va a aparecer como una novedad y como una posibilidad cierta, teniendo en cuenta todos estos datos que hemos venido conociendo en las últimas semanas. Gráficos interesantes a tener en cuenta, acá vemos la relación cobre-oro y esto suele ser una relación importante para ver grandes ciclos y principalmente ciclos de crecimiento o más bien contracción. En el último tiempo el mundo no se ha contraído, pero evidentemente estábamos en un mundo mucho más riesgoso y con una demanda de oro importante por parte de los grandes bancos centrales del mundo. Ahora, lo que puede cambiar en esta relación es que realmente se demande más cobre, el precio suba un poco más y el oro esté un poquito más tranquilo en un contexto también más tranquilo a nivel global. Así que esta relación puede ser positiva si es que se rompe esta tendencia para el cobre, que es lo que todos queremos. Y también otro dato interesante es que los precio-utilidad forward, es decir, la relación precio-utilidad esperada para los próximos 12 meses, ha caído de manera importante para este grupo de acciones tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon, Meta. ¿Qué quiere decir esto? Que después de mucho tiempo, estas empresas están teniendo ratios precio-utilidad a futuro moderados, más bien razonables, en niveles que incluso pueden ser atractivos e incluso niveles más bajos que el S&P 500. Así que a tener ojo, a tener la vista puesta en estas empresas que además van a entregar resultados pronto para ver cómo viene el futuro y precisamente acá podemos ver valor en empresas que han sido algo castigadas en lo más reciente. Así que resumiendo las implicancias para tus inversiones, esta semana habla Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, y tendremos nuevos datos de empleo en Estados Unidos, así que muy atento a todo eso para ver también la incidencia, el impacto en las expectativas de tasas de cara al futuro. Los mercados se preparan para una temporada de resultados que será la próxima gran prueba, eso ya viene desde la próxima semana, subsiguiente, que empiezan las empresas más grandes a entregar en Estados Unidos. Conoceremos el IMACEC de mayo mañana en Chile. Atención, atentos a lo que salga ahí, que no es muy auspicioso. Y volveremos a ver máximos o seguirá la pausa en los mercados. Estamos en una época del año donde es más probable la pausa, pero evidentemente de fondo hay noticias que pueden seguir impactando de manera favorable. Así que, como siempre, estaremos acá comentando qué es lo que pasa en los mercados, actualizando las principales noticias, cifras y de esa forma acompañarlos en sus decisiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita acá en el link de la descripción. Nos vemos en otro video. Que estén bien. Chao, chao.